Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto.
Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre la educación y el trabajo, empezaremos con una breve introducción y pasaremos por algunas posturas de algunos autores, para conocer los planteamientos de la educación y el trabajo mucho mejor. Bueno, comencemos. La formación para el trabajo reconoce una larga tradición en la historia de la educación. Aún antes de que existieran las escuelas, la transmisión de saberes para el trabajo era fundamental para garantizar la supervivencia de una comunidad. Enseñarles a los hijos a cazar, a pescar, a labrar la tierra o a producir sus herramientas era algo que se hacía cotidianamente y no en una institución diferenciada. Es interesante pensar la continuidad de esa forma de transmisión con lo que sucede en muchas comunidades en la actualidad. Aunque esos saberes hoy no sean considerados como prioritarios ni entren en diálogo con el sistema escolar, muchos chicos aprenden en la práctica a cuidar animales, plantar alimentos, hacer ladrillos u otros materiales que son fundamentales para la vida familiar. A fines del siglo XIX, surgieron las escuelas industriales como propuesta de formación de una élite de trabajadores técnicos, y también las escuelas de artes y oficios, destinadas a una formación más limitada, casi sin materias académicas, para los obreros calificados. Hasta el primer período 1945-1955, esta formación fue considerada de menor valor que los circuitos académicos del sistema educativo primaria común y bachillerato. En ese momento se creó un nuevo circuito educativo, primero dependiente del Ministerio de Trabajo y luego del Ministerio de Educación, que planteó una alternativa formativa para los trabajadores, que cubría desde la escuela primaria a la universidad, de allí surge la actual Universidad Tecnológica Nacional. En esas escuelas se buscaba interactuar con el mundo del trabajo de su época, incluyendo también materias sobre el sindicalismo y la organización laboral. Esta creación fue resistida por muchos educadores, que creían que era una formación sin perspectivas y que relegaba a los obreros a un circuito de calidad inferior. Sin embargo, con el tiempo estas escuelas fueron integrándose al subsistema de educación técnica y contribuyeron a dar carta de ciudadanía al reclamo de educación para los trabajadores y a la renovación de sus contenidos. Pero lo cierto es que, al menos hasta hace poco tiempo, la educación técnica, que conoció épocas doradas y otras de gran retroceso, era considerada la única responsable de la formación para el trabajo. Parecía que el resto de las escuelas no tenía que ocuparse de ello, en una especie de perpetuación de la marginación de los saberes vinculados al mundo del trabajo. Karl Marx. Perspectiva de la educación en la sociedad clásica. Marx nunca abordó directamente el tema de la educación, aunque, entre sus aportaciones, se aprecian ciertas referencias a las funciones sociales de la escuela, y al papel que ésta jugaba en la reproducción de las desigualdades sociales. Para él, la escuela era un mecanismo construido por la ideología burguesa, cuyo objetivo es el adoctrinamiento del proletariado en la ideología dominante. Es una ideología que justifica y legitima la estructura social y económica de la sociedad burguesa. La escuela favorece la reproducción social de las estructuras desiguales económicas, sociales, ideológicas, de poder, etc. La escuela estaba dominada por la clase social hegemónica, y se adaptaba a sus intereses. Por eso, Marx pensaba que la escuela no era la institución clave dentro de la sociedad de la época. Para que esto fuera así, primero había que acabar con la propiedad privada de los medios de producción y con la desigualdad existente entre clases sociales. Marx no creía en la escuela gratuita ni en la escolaridad obligatoria, decía que detrás había intereses ocultos por parte de la clase dominante. Según Marx, hay que distinguir entre educación, proceso por el cual el ser social va formando su mente como individuo, a través de la interiorización del sistema cultural. Instrucción, transmisión de destrezas, conocimientos más o menos especializados, etc., que es considerada como un nivel inferior dentro del proceso de aprendizaje social del individuo. Bueno, yo como nieto de Marx sé todo esto, así que les seguiré hablando más de mi abuelo, espero no los aburra. Marx coloca el trabajo y el mundo de la producción en el centro de todos sus planteamientos, incluidos los que hace de la educación y la escuela. El hombre llega a ser hombre en virtud del despliegue de su actividad en el trabajo, esto es, por medio de su actividad práctica. La unión de instrucción y producción, trabajo intelectual y trabajo manual, pensamiento y acción, teoría y práctica, filosofía y técnica, se basa en la necesidad de conseguir una educación integral o polivalente.
Por ello supone, necesariamente, la superación de la dicotomía clásica entre enseñanza académica, que tiende a formar alumnos para trabajos de abstracción, dirección y creación, y la enseñanza técnico-profesional, orientada hacia la simple ejecución de actividades manuales o para las que apenas se precisa reflexión. En sus escritos de juventud Marx plantea ya los efectos negativos y perniciosos de la actividad unilateral producida por la propiedad privada y la división del trabajo, en contraposición a los efectos positivos y benefactores derivados de la actividad omnilateral que genera la propiedad colectiva y la abolición de la división social del trabajo. La nueva sociedad precisa hombres que ejerciten sus aptitudes en todos los sentidos. Marx reivindica la unión de enseñanza y producción. Los niños, desde los 9 años, deben trabajar al tiempo que son alumnos. Al contrario de lo que hubiese planteado Rousseau, se opone a separar a los niños de los adultos, a recluirlos en la esfera artificial de la escuela de saberes abstractos. No se trata tanto de que los niños produzcan, como de que estén en contacto con el mundo real, que sean capaces de vincular los conocimientos adquiridos en la escuela con el mundo de la producción. La cosa es sencilla. Los alumnos que pasan en la escuela mediodía solamente mantienen constantemente fresco su espíritu y en disposición casi siempre de recibir con gusto la enseñanza. El sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una de estas tareas en descanso y distracción respecto de la otra, siendo por tanto mucho más convincente que la duración ininterrumpida de una de ambas. Los inspectores de fábricas descubrieron rápidamente que los niños que seguían el régimen de media enseñanza aprendían tanto, y a veces más, que los alumnos de las escuelas corrientes. Como decía Lerena, la proposición marxiana de unir enseñanza y producción no solo no es original, sino que ni siquiera constituye una proposición, era un hecho desde el movimiento de las escuelas industriales de fines del siglo XX. Bueno, ya me canse de hablar tanto, mejor dejaré a una compañera hablar. La división del trabajo siempre por delante, ¿verdad, Marxito Jr.? Yo seguiré, espero sigan despiertos y los de la fila de atrás ya no se duerman, los estamos viendo, ok. Espero todo esté muy claro hasta aquí. Ahora pasaremos con otro autor que posee ideas marxistas. Althusser. La escuela capitalista. La escuela capitalista, que Althusser denomina como un aparato ideológico del Estado y que en cierto sentido se sirve del aparato represivo del Estado ARE. Es un aparato privilegiado y óptimo para la reproducción social. Además, es una de las maneras en que el Estado impone su control hacia las masas y así la reproducción de la producción del sistema capitalista crece constantemente. La construcción de la teoría del espacio social se da a partir de rupturas con la teoría marxista. Inicialmente distingue tres rupturas importantes: la ruptura con el privilegio de las sustancias sobre las relaciones, que lleva a considerar la clase teóricamente construida como una clase real; la ruptura con el economicismo, que olvida lo multidimensional del espacio social; y la ruptura con el objetivismo, que ignora las luchas simbólicas. Durkheim y Marx fueron los que expresaron de manera más consecuente la posición objetivista y los etnometodólogos son ejemplos de las expresiones más puras de la visión subjetivista. El mundo social puede ser dicho y construido de diferentes modos según diferentes principios de visión y división, por ejemplo las divisiones económicas y las divisiones étnicas. En las sociedades más avanzadas desde el punto de vista económico, los factores económicos y culturales tienen el poder de diferenciación más grande. Resulta que la fuerza de las diferenciaciones económicas y sociales no es nunca tal que no se pueda organizar a los agentes según otros principios de división étnicas, religiosos o nacionales. El Estado y sus aparatos ideológicos, la necesidad de la reproducción es claramente expresada por Marx en este párrafo. Incluso un niño sabe que si una formación social no produce las condiciones de la producción al mismo tiempo que produce, no puede durar ni un año. En pocas palabras, si quieren seguir produciendo deben reproducir las fuerzas productivas. La tendencia empezada por el capitalismo es la de desplazar el aprendizaje de la producción misma, creando una serie de instituciones de las cuales la escuela es una de las más importantes, que asegurase la reproducción diversificada de las fuerzas de trabajo también diversificadas.
La función de esta institución es doble, pues no se limita a enseñar las habilidades necesarias a la producción, sino que extiende su influencia hasta la inculcación ideológica, diversificada también en función del puesto que los miembros de las distintas instituciones estén llamados a ocupar en las respectivas formaciones sociales. La función del Estado es la de asegurar la perpetuación de las relaciones capitalistas de explotación, la perpetuación del sistema social. La forma en que esta perpetuación se lleva a cabo es por el poder y el aparato de Estado. El aparato de Estado está constituido por todas las fuerzas e instituciones encargadas de imponer su dominio, incluidas las fuerzas represivas que actúan cuando esas instituciones no logran ejercer un control absoluto. Como Althusser lo señala, el aparato de Estado es el Estado mismo y define su función fundamental. En cuanto al poder de Estado, se trata de la capacidad del Estado para servirse del aparato de Estado en función de sus objetivos. Dentro del aparato de Estado se encuentra el aparato ideológico de Estado y su aparato represivo. El gobierno, la administración, la policía, los tribunales, las cárceles, etc. Estos son los aparatos represivos del Estado ARE. Estos aparatos funcionan mediante la violencia física o no y la represión generalizada. Los aparatos religiosos, escolares, familiares, jurídicos, políticos, sindicales, informativos y culturales son considerados por Althusser como aparatos ideológicos de Estado ARE. Los ARE funcionan principalmente a través de la represión, los AYE funcionan principalmente a través de la ideología, aunque ambos utilizan a la vez la represión y la ideología para imponerse. La teoría de la resistencia y de la pedagogía radical. La violencia y el poder se convierten en la forma de imposición por parte de la acción pedagógica de una serie de significaciones impuestas como legítimas. El ocultamiento de lo que se esconde tras esas significaciones. La acción pedagógica es una violencia simbólica es porque impone una arbitrariedad cultural mediante el poder arbitrario. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica ya que es un poder arbitrario. La acción pedagógica es aquella que se corresponde con los intereses de las clases dominantes, lo cual va en beneficio de la dominación misma. El significado y función del sistema de enseñanza supone valorar su estructura y funcionamiento en función de su doble función reproductora social y cultural. Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe tener las características específicas de su estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesario reproducir, por los medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia entre paréntesis autorreproducción de la institución son necesarios tanto para el ejercicio de su función de inculcación como para la realización de su función de reproducción de una arbitrariedad cultural de la que no es productor reproducción cultural y cuya reproducción contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos o clases. La autoridad pedagógica se ejerce siempre por delegación del mismo poder, que no es otro que el de las clases dominantes, es en las instancias pedagógicas que reproduzcan la arbitrariedad cultural por esas clases definida. La estrecha dependencia que une al trabajo pedagógico primario a las condiciones de clase, ha sido puesta en evidencia en estudios realizados sobre las prácticas de la puericultura y su significado. En su búsqueda de los fundamentos de una teoría de la violencia simbólica, Bourdieu y Passeron encuentran el punto de llegada en el análisis del sistema de enseñanza como identidad institucional que impone, a través de la autoridad pedagógica, una acción pedagógica, por medio del trabajo pedagógico. La ideología escolar tiende a presentar a la escuela como un fenómeno único, igual para todos y que no establece más distinciones que las que se deducen de los méritos y la capacidad de cada uno. El objeto de la escuela es único: formar y educar. Y una sola es su organización. Si bien existen formaciones desiguales: letras, ciencias, filosofía, ciencias, arte, técnica. Estas formaciones son en último término complementarias las unas de las otras, en tanto que son ramas divergentes de un tronco común. La escuela como una sola institución. La apariencia de unidad con que se nos presenta la escuela se ve acrecentada por el hecho de estar estratificadas en
grado que representan los sucesivos escalones por lo que se asciende a dominios. Uno de los medios privilegiados con que la escuela capitalista realiza su función de división y discriminación es el lenguaje, y ello en un doble sentido: el de la alfabetización misma de un lenguaje determinado accesible solo a los que poseen el código que permita descifrarlo. El coeficiente intelectual se mide por la capacidad intelectual que el niño posee. Un elevado CI explicaría éxito escolar de unos y un bajo CI justificaría el fracaso de otros. De hecho, la distribución de las inteligencias superiores e inferiores, tal y como se miden a través del CI, coinciden con la distribución de las clases sociales. Bueno, gracias por su atención. Ahora pasaremos con algunos expertos de nuestros días y nos darán algunas ideas un tanto diferentes. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes?
La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto.
el sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El mapa termina reemplazando al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Queremos subrayar que la escuela no puede darle la espalda al mundo laboral, por varios motivos. Uno de ellos se vincula con su aporte a la sociedad. Formar sujetos que puedan contribuir a generar más riqueza social es una tarea importante. Una sociedad pobre no podrá jamás ser una sociedad del todo justa, porque siempre habrá escasez de distintos tipos. Otro motivo se relaciona con aspectos individuales. Para cada uno de los que pasan por el sistema educativo hay una legítima expectativa de salir mejor equipado a fin de obtener un puesto de trabajo que les permita consolidarse como sujetos independientes y, eventualmente, obtener mejores ingresos. Esta es una expectativa que hay que escuchar y hay que atender, si bien eso no implica formar para empleos determinados. Pero sí significa reconocer que importan los efectos de la escolaridad en la vida de las personas y que hay que buscar que la escuela contribuya a ampliar los horizontes vitales de los alumnos. Finalmente, hay otro motivo por el cual la formación para el trabajo es relevante. Superando la antimonia entre trabajo mental y trabajo manual, habría que promover un ideal de educación polivalente, más completo e integrado, que permita incorporar los distintos aspectos de la vida humana y que valore la producción y la concreción de proyectos como espacios vitales importantes. En otras palabras, pensar el vínculo entre escuela y trabajo debería ayudar a revitalizar la preocupación del sistema educativo, y no solo de una parte, con lo que produce a mediano y largo plazo. Mom, can I get some moon shoes? Honey, how about when you get a job, you can get some moon shoes? Well, can I get a job after school or something? Trust me, you don't want a job. Just go have some fun at school. Hey, Aaron, wanna play freeze tag with us? Yeah, sure. Hey, Aaron, you coming? I'm ready to start working. Are you looking for someone? I'm ready to start the work. The only person
you can be Frank Jacobs, the new hire. Are you Frank? Yes, I'm Frank. Oh my God, I'm so sorry. I didn't realize you were a little person. It's a little person, right? Uh-huh. Again, really sorry. You're ready to go. Your desk is all set up for you. Do you have any questions or anything? When do I get the moon shoes? We're going to win. Give us any chance, we'll take it. Read us any rule, we'll break it. We're gonna make Happy Monday. Happy Monday. do it our way. Nothing's gonna turn us back now. These need to be done by the end of the week. And that chair is not a toy. Hey, you want to play around, or do you want a paycheck? How do you like the new job? I feel sadder. Happy Monday. Is it Janice? Is it really? Hey Frank, what's up with you? Lately, when I go to sleep, I hope I never wake up. See, a quarterly earnings show that... Oh, Frank, are you eating crayons? No, it really looks like you are. Are you calling me a liar? Hey, you. Denise from accounting. You know what? What? Chicken butt? You want to play around, or do you want a paycheck? Hey, where'd that little fella go? ¿A veces sientes que eres capaz de mucho más de lo que la sociedad espera de ti? A mí me pasa. ¿Recuerdas cuando eras adolescente? Cuando la escuela tenía menos que ver con la pasión por aprender y más que ver con las calificaciones y las buenas notas. ¿Cuántas veces estuviste sentado en clase, aburrido, desesperado por salir de ahí? Todos los adolescentes sentimos eso. Albert Einstein actuó en consecuencia de eso. A los 15 años, estando en clase, de pronto decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y se fue. Y nunca volvió. ¿Recuerdas cuando eras un niño y todo lo que querías era jugar con las cosas, desarmarlas, agarrarlas, y los adultos te decían no, no, no? Te decían niño bueno cuando estabas quieto y niño malo cuando no podías quedarte quieto. Todo con las mejores intenciones, por supuesto, pero eso no lo hace menos descabellado. Porque de hecho, nuestra capacidad de crear y aprender no tiene fronteras. Y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la invención de los estudios por resonancia magnética han permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Ahora sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Y es extraordinario. Entonces, ¿quieres saber de qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y unas 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los 8 años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierta y refuerza nuestra inteligencia latente.
Y algo más, hemos evolucionado para aprender mirando las cosas desde distintas perspectivas y conectándolas. Eso lo hacemos a través del juego. ¿No sería maravilloso tener esto presente al criar a los niños? Dejarlos jugar de pequeños y también cuando se hacen más grandes. Según su maestro, Charles Darwin nunca llegaría lejos porque pasaba demasiado tiempo jugando con insectos. Entonces, dejemos que los niños jueguen, porque el juego nunca es solo juego. Desde ya, esto implica invertir más tiempo y energía, pero a la hora de elegir dónde concentrar los recursos para que los niños aprendan, lo mejor es concentrarse en la prepubertad. En ese momento, aprendemos imitando a las personas a nuestro alrededor. A partir de los 12 años aproximadamente, esto cambia. Se despide el niño fácil y maleable y aparece el adolescente rebelde y desafiante. Miremos más de cerca qué ocurre en ese cerebro. ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones establecidas en la infancia se rompen y reforman. De los 12 a los 20 años aproximadamente, en el cerebro del joven tiene lugar el equivalente a un terremoto. Basta de aceptar lo que dicen los adultos. El cerebro del adolescente necesita hacer las cosas a su manera. Oh no, piensan los padres. Oh sí, piensan los científicos evolucionistas. Porque si no hubiésemos desarrollado este impulso de hacer las cosas de manera diferente, jamás habríamos llegado tan lejos. Hasta hace 60.000 o 70.000 años, para los niños era conveniente crecer siendo iguales a sus padres. Hasta que llegó la última era de hielo. Debemos estar agradecidos al puñado de ancestros que decidieron separarse de sus padres, condenados a morir en las cavernas. Construyeron balsas y cruzaron el océano, esperando encontrar climas más cálidos. Esto hizo que correr riesgos se convirtiera en el rasgo fundamental de la adolescencia. No deberíamos menospreciar la adolescencia, sino honrarla por lo que realmente es. La lucha decisiva, el momento en que la nueva generación desafía el status quo y genera nuevas formas de ser y pensar que garantizan nuestra supervivencia. Imagina qué pasaría si concediéramos a la adolescencia la libertad de emprender esa lucha. En lugar de forzarlos a sentarse pasivamente en clase, ¿qué pasaría si confiáramos en que el anterior aprendizaje por imitación ahora les permite desplegar las alas y resolver las cosas por sí mismos? Esto puede sonar aterrador, pero no lo es, porque si permitimos que su curiosidad natural surja desde la infancia, los adolescentes estarán deseosos de aprender y conquistar cimas inexploradas del pensamiento. Y eso no es aterrador, es altamente estimulante. Hemos evolucionado para ser así. Es lo que nos convierte en personas plenas y adaptadas. Dejemos de tratar de vivir de una manera perfectamente contraria a la forma en la que estamos programados. Permitamos que tanto nosotros como la próxima generación reivindiquen el increíble regalo de nuestros ancestros. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención, Clan Omelette, y gracias maestro Mauro Pérez Sosa. Que tengan un buen día.